Entonces les doy bienvenida a la clase de hoy y vamos a iniciar en el libro de Colosenses 12:14. Un modelo perfecto, la gracia que cubre todo pecado. Dice este versículo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Entonces este versículo nos habla de un acta, de que había una ley y por medio de esa ley se dio a conocer el pecado a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo anuló esa acta de los decretos que estaban en contra de nosotros. La ley nos decía: has pecado, has sido ofensor, tienes amargura, tienes dolor, tienes resentimiento, tienes tales y tales pecados. Entonces estaba en contra de nosotros esa ley. Dice que nos era contraria, pero Cristo la quitó en medio y la clavó en la cruz. Vamos a Colosenses, mis hermanas, 2 del 8 al 15. Dice, Colosenses 2 del 8 al 15. Nos va a hablar de la plenitud de la vida en Cristo. Entonces, antes de mis hermanas entrar a leer estos versículos, voy a darles una pequeña reseña histórica de qué es lo que estaba pasando o ocurriendo históricamente en este momento cuando se escribió estos versículos. Había en este punto de la historia creyentes judíos y creyentes no judíos, llamados gentiles o incircuncisos. Este término de incircuncisos se debía a que en el pacto que Dios hizo con Abraham y todos los hombres a partir de Abraham debían cortar el prepucio genital del hombre, y era como una señal visible y que iba de generación en generación. Era una señal de un pacto que se había hecho. ¿Ese pacto de qué constaba? Ese pacto en el que ellos debían vivir como un pueblo santo, guiado por las leyes de Dios, las leyes morales, judiciales, sociales, todo según lo que Dios les estableciera. No tendrían otros dioses, sino a Dios debían adorar, debía ser el único y suficiente Dios para ellos. Debían rendirle culto, obediencia y las ofrendas. Dios los llamó a ese pueblo israelita, los apartó y los hizo su pueblo. Entonces, mis hermanos, en este punto habían judíos circuncidados que habían creído a la predicación del evangelio, se habían convertido al cristianismo, pero estos judíos enseñaban a los otros creyentes que no eran judíos que debían circuncidarse y agradarían así a Dios y cumplirían así toda la ley. Pero Pablo les explica que en Cristo y su obra redentora no era necesario la circuncisión para la salvación, porque ahora, según Cristo y su obra redentora, eran circuncidados sus corazones. O sea que somos despojados de nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos ahora sí a leer Colosenses 2 del 8 al 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habitan corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en él. Él es la cabeza de todos los principados y potestad. En él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados.
por la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Dice en el versículo 11: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre. O sea que para nosotros ya no es necesaria esa circuncisión que se practicaban los judíos, porque es el mismo Cristo el que nos circuncidó espiritualmente, ya no físicamente, sino espiritualmente. ¿Y cómo lo hizo? Dice, fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos de hombre, sino por circuncisión de Cristo, el cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Qué hermoso es y revelador este versículo, mis hermanos, porque esta era la respuesta que el hombre necesitaba, porque acordémonos que éramos incapaces, estábamos muertos, estábamos incapacitados, lejos de Dios, éramos ofensores de Dios, enemigos de Dios, pero Cristo nos da esta respuesta. Dice que despojándonos de nuestra naturaleza caída es la salida. Ahora entendemos cuando Cristo nos dice que llevemos su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Cómo respondemos nosotros a esta propuesta de Dios a descansar en Él? Cuando nos dice que su yugo es fácil, ¿qué decimos nosotros con relación al perdón? ¿Fácil? No, no lo es. Pero ¿cómo es que es ligero? Si no puedo perdonar, si debo voltear la mejilla, me dice la palabra de Dios, si debo pagar bien por mal, esto es difícil, esto me agota, me parece injusto, no me nace, no puedo. Pero la palabra de Dios nos dice en Efesios 6:10, mis hermanas. Efesios 6:10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es con el poder de Dios y su fuerza, no por nuestra capacidad, no por nuestras obras, no porque deseemos hacerlo o queramos hacerlo. Es en el Señor, en su obra que ha hecho en nosotros, porque dice que nos quitó esa naturaleza pecaminosa que nos incapacitaba a agradar a Dios, nos incapacitaba a perdonar, nos incapacitaba a relacionarnos con el bien a nuestro semejante. ¿Estamos tratando por nuestros propios méritos? Por nuestras propias obras, esfuerzos, llevar una vida cristiana cuando Dios nos dice que es con sus fuerzas, con la obra de Cristo hecha en tu corazón y en el mío. Cuando entendemos esto, entonces soltamos nuestra propia justicia, nuestros intentos infructuosos de perdonar y los ponemos en la cruz. Nosotros entendemos que no es en nuestras propias fuerzas que podamos lograr eso, porque si fueran nuestras fuerzas, la verdad es que ni nos nace, ni queremos. Entonces ahí es donde soltamos nuestra propia justicia y nuestros intentos infructuosos de perdonar y los ponemos en la cruz. Le dejamos allí nuestro dolor, nuestra amargura, nuestra venganza y viviremos guiados por el Espíritu de Dios. Así podemos ser vencedores, porque Dios es el que me da el querer y el hacer.
Las invito ahora, mis hermanas, a que vayamos a Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido salvados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Justificados. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Inicia con una pregunta. Injustos. Entonces, ¿cómo seremos justificados? El hombre o la raza humana es injusta. Esto quiere decir que no obra con justicia. Somos inicuos, malvados, injustos. Ese es nuestro obrar. Pero nos preguntamos hoy, ¿cuál es el parámetro al cual debo compararme o apegarme para saber si soy o no soy justo o justa? En el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 20, nos revela que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, ahí en esos 10 mandamientos dice, no matarás. Entonces nosotros sabemos que matar es malo, es pecado y que no lo debemos hacer. O sea que el que mata se constituye en malo, en obrador de pecado. Pero el que no lo hace, el que no mata, estaría obrando el bien. En la palabra de Dios encontramos sus normas, sus estándares morales, que muestran al hombre qué es el bien, pero también revela el mal que habita en nuestros corazones. Dios dio la ley al hombre, a su pueblo escogido, y le demanda que lo guarde, que le obedezca y que también debía enseñarlo a sus generaciones. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, empieza a revelar a través del Sermón del Monte, de manera explícita y clara, que la salvación es por fe. Mis hermanas, los judíos habían cumplido al pie de la letra de la ley de Dios. Ellos obedecían y lo expresaban con obras de piedad. Pero Jesús les muestra que estas obras, siendo buenas, no podían justificarlos para salvación, ni quitarles la culpa por el pecado. Vamos todas mis hermanas a Mateo 5. Y una de mis hermanitas que por favor me busque Génesis 6:16 y yo ahorita le digo cuándo lo vamos a leer. Mateo 5:21. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él, en él, no en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez
y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Amén. Vemos las palabras de Dios tan fuertes, ¿no? Estos judíos de verdad que se habían esforzado por cumplir la ley de Dios, por llevarla en sus obras, por ser hombres piadosos. La norma no matarás no solo se emitía al hecho de quitar la vida a alguien, sino que tenía un trasfondo espiritual tan profundo que llegaba a la intención del corazón del hombre. Entonces los judíos no habían matado, no le habían quitado la vida a nadie, pero sí se habían enojado contra su hermano. Habían dado ofrendas sin tener ofensas resueltas. O sea, habían ofrecido sacrificios y ofrendas sin haber perdonado. Entonces, si la salvación fuera por obras, ni siquiera los judíos, guardadores de la ley, serían salvos. Recordemos también, mi hermanas, ese episodio donde van aquellos hombres a presentar ante nuestro Señor Jesucristo a la mujer pecadora. La llevaron y le dijeron, bueno, esta mujer la encontramos en el lecho. Y la ley de Moisés dada por Dios nos dice que si una mujer está en adulterio, debe ser apedreada. Claro, no solo la mujer, también el hombre, pero en este caso solo llevaban la mujer. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra, porque también ellos querían probarle a ver si el Señor Jesucristo venía a quitar la ley, a abolirla, a echarla abajo. Por eso en San Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a cumplir. Mis hermanas, ¿quién tiene Génesis 15, 6? Amén, hermana. Espera, Génesis 15, 6. Sí, señora. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Amén. Amén. Entonces, en Mateo, lo que acabamos de leer, los judíos, según el estándar de la ley divina, ellos eran muy justos, demasiado justos, muy buenos, merecedores de toda la benevolencia de Dios. Y viene el Señor Jesucristo y les dice, bueno, la palabra de Dios dice no matarás, pero si tú no perdonas, si tú odias, si tú no amas a tu hermano, también eres como culpable de transgredir esa ley. Entonces para ellos eso fue algo impactante, porque ellos se creían que ya eran cumplidores de toda la ley y merecedores de toda la gracia de Dios. Y también en Mateo les habla sobre el adulterio. Les dicen, a ustedes les fue dicho que no deben cometer adulterio, pero yo les digo que con el pensamiento, si ustedes desean a una mujer, la miran y la desean en su corazón, ya pecan en el pensamiento con él. O sea, ustedes ya se hacen transgredores de esa ley, ya han faltado, han pecado ante Dios. Entonces, esto de verdad que fue muy fuerte. Mi hermana leyó Génesis 5, 6. Vamos a ver cuál era la justicia del Antiguo Testamento, empezando por Abraham. Dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, mis hermanas, este versículo es muy revelador, porque a veces nosotros leemos y pensamos, no, eso Abraham era muy bueno, por eso fue que Dios lo eligió. No era hombre justo, por eso fue que Dios lo eligió. Pero si nosotros leemos de dónde fue que Abraham Dios lo llamó, de Ur de los Caldeos.
de lo que se conoció después como Babilonia. Y allí se practicaba el politeísmo, muchas religiones y culturalmente se hacían muchas prácticas de pecado. Entonces, dice la palabra de Dios, Abraham creyó por la fe, mis hermanas, y le fue contado por justicia. Aunque Abraham no tenía el cuadro completo de la salvación a través de Cristo, para todo el mundo, como lo revela en el Nuevo Testamento, creyó y la fe puesta en Dios le fue contado por justicia. Eso lo justificó, eso lo salvó. Entonces vemos que aún en el Antiguo Testamento, la fe, el creer, es lo que es contado como justicia. O sea que él fue salvo porque creyó. Así también lo vemos con el relato de Noé. Noé halló gracia en los ojos de Dios. Entonces hay esa palabra que dice gracia. Gracia. ¿Y Noé qué hizo? Creer. ¿Cuál fue las obras de la fe de Noé? Pues que le creyó a Dios y empezó a armar esa barca y empezó a hablar de lo que Dios iba a hacer, que iba a acabar esta tierra con un juicio con agua, ¿cierto? ¿Y cuál fue las obras de Abraham? ¿Cómo se demostró que le creyó a Dios? Pues salió, dice, salte de tu tierra y de tu parentela, o sea, deja todo ahí, salte y a la tierra que yo te haré padre de muchedumbres. Entonces él creyó, dejó todo, dejó sus dioses, dejó muchas cosas allá atrás para empezar esa nueva vida que Dios le estaba mostrando, para ser ese hombre de fe, ese padre de la fe, ese padre del pueblo judío israelita, al cual Dios le daría las tablas, al cual Dios lo apartaría para él, como su pueblo. Ahora quiero, mis hermanas, ¿cómo seremos justificados en el Nuevo Testamento? Vamos a Romanos 3 y vamos a leer del 20 al 31. Romanos 3, 20 al 31. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también Dios de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así es, mis hermanas. Dice el 25, porque el 25, a quien Dios puso como propiciación. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿De quién es la justicia? De Dios. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Al que es de la fe de Jesús. Entonces vemos que el justo es Él y el que justifica es Él. Y nosotros seremos justificados es por la fe en Cristo Jesús. Entonces,
Nadie se va a poder jactar por las obras. Ni siquiera los judíos van a poder decir, es que nosotros sí fuimos cumplidores de la ley y merecemos el cielo, porque vino el Señor Jesucristo a escudriñar sus corazones y cómo fueron hallados, faltos, ¿cierto? Dice que seremos justificados no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras, mis hermanos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. También de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión por medio de la fe. Oiga, mis hermanas, ¿sí ven? A los de la circuncisión, a los del Antiguo Testamento. ¿Por qué fueron justificados? Por medio de la fe. Y a los de la incircuncisión también por medio de la fe. Luego, por la fe invalidamos la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo imputó su justicia sobre nosotros. Nadie cumplía a cabalidad los estándares y las normas morales justas y santas de Dios. Por eso, si nosotros ahora se nos considera o Dios nos ve justos, es porque imputó su justicia sobre nosotros. Por la fe invalidamos la ley. Entonces ahora, si somos hechos justificados por la obra de Cristo, eso a nosotros nos permite invalidar la ley. O sea, ya no vamos a cumplir la ley de Dios. Dice de ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. ¿Cuál es la ley que confirmamos? Pues la ley moral de Dios, la ley santa, la ley justa, sus mandamientos. Esos no cambian porque Dios no cambia. Dios es santo, santo, santo. A la tercera potencia, Dios es santo en el principio, ahora y siempre y por los siglos. Esa ley no va a cambiar. ¿Sí? Lo que cambió fue algunas prácticas, como la circuncisión, que ya explicamos. Entonces, mis hermanas, ¿cómo seremos justificados en el Nuevo Testamento? Ya lo leímos en Romanos 3, del 20 al 31. Justicia atribuida. No es de nosotros. Dios justifica es por medio de la fe. El hombre no puede ser justo porque su condición es muerto en delitos y pecados. Entonces la justicia es imputada o dada a nosotros. La justificación es 100% la obra de Dios. Dios declara la justicia del impío bajo el mérito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles serán los resultados de la justificación atribuida? Entonces, mis hermanas, mientras yo les voy a leer Romanos 5 del 1 al 11, mis hermanas, vamos a hacer como la clase pasada. Vamos a sacar esa listica, ¿listo? De cuáles serán esos resultados de que yo haya sido declarada justa por la justicia imputada de Cristo en mi vida. Entonces, Romanos 5, del 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Resultados de la justificación. Romanos 5. Justificados pues por la fe. Amén. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dado. Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, injustos, inmerecedores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, y por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, mis hermanas, cuéntenme qué sacaron en esa lista. Entonces aquí sacar uno, sacar tres. Bueno, compartan. Paz, entrada a la gracia, firmeza, gloria en Dios, gloria en las tribulaciones, amor, el Espíritu Santo y la gracia de la vida a través de su muerte. Amén. Entonces, esa justicia, ya vimos, estudiamos que fue imputada. Romanos 3:24 dice la palabra de Dios. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué beneficios? En Romanos 5, el capítulo 1 nos dice, paz para con Dios. Porque antes éramos enemigos de Dios, como lo leímos. Ahora somos reconciliados. Otro beneficio, Romanos 8:10. Dice, el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Somos espiritualmente vivos y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo vino a morar en nosotros? Porque fuimos declarados justos, buenos, o si no el Espíritu Santo no podía venir a morar en nosotros. Al Cristo imputar su justicia sobre nosotros, permite que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, mis hermanas. Otro beneficio, vida eterna, salvos de la ira de Dios. Eso lo leímos en Romanos 5, el 9 y el 8. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Entonces no hay condenación eterna para nosotros. No nos espera un infierno, una condenación eterna lejos de la presencia de Dios, sino nos espera una vida eterna en gozo, en consuelo, al lado de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Amén, gloria a Dios. Pero también hay algo muy hermoso aquí. Nos dice que gozados en la tribulación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué se nos promete? ¿Que no va a haber tribulaciones? No, que va a haber gozo aún en las tribulaciones. Promete ese gozo, esa paz en medio de la dificultad. ¿Cómo les parece a ustedes, mis hermanas, estos resultados de haber sido justificados? Y el Señor Jesucristo nos ayude cada día a ser fieles a su palabra, pedirle a Dios sabiduría, que el Señor nos dé entendimiento para poderla entender y discernir. Gracias, mi hermanita Miriam, por su participación, mi hermana. Bueno, mis hermanas,
Entonces, esos son los resultados de la justificación. Ahora ya hemos sido justificadas, ¿cierto? Ya el Espíritu Santo vive en nosotros, tenemos la vida eterna, somos salvos de la ira de Dios, habrá gozo en las tribulaciones y estamos reconciliados con Dios. Ahora, ¿cómo es que vamos a vivir esa nueva vida en Cristo? ¿Cómo es que la vamos a vivir? ¿Qué se nos demanda? ¿Cuál es nuestra respuesta a esta justicia imputada? Vamos a Romanos capítulo 8, donde nos va a hablar sobre la vida en el Espíritu. Romanos. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ahí está una de las respuestas. Andar conforme al Espíritu y ya no conforme a la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que nos levantó de los muertos a Jesús está en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Amén. Gloria al Señor. Esta es esa hermosa vida en el Espíritu, esa capacidad, esa que nos da Dios para obrar en justicia, esa capacidad que nos da para perdonar, esa capacidad que nos da para renunciar al pecado, para hacer morir las obras de la carne. Y ya sabemos que no es por nuestra justicia, no es por nuestras obras, sino todo esto viene a través de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanas, las voy a invitar a que estudiemos dos justicias más. ¿Cómo podemos perdonar? Vamos a mirar a través de cuál justicia de estas tres. Dice que hay una justicia perfecta, una justicia comparada y una justicia atribuida. Entonces vamos a ver a través de cuál de estas, cuál es la que a mí me va a servir, me va a ayudar a dar un perdón de corazón, un perdón genuino, un perdón real. Justicia perfecta. Dios es perfecto y esa es su norma de justicia. Cuando nosotros actuamos justamente, pero en nuestras propias fuerzas, con la motivación equivocada, o sea, como para ser vistos, sería una motivación equivocada, o para ser reconocidos, estaremos haciendo una plataforma para nosotros mismos. Mateo 6, del 1 al 6. Amén, hermanita. Siga, mi hermano. Mateo 6, del 1 al 6, ¿sí, hermanita? Correcto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres,
para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna un secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces, ¿cómo era la justicia de los judíos? Para ellos, según sus obras, estaban cumpliendo con la justicia perfecta de Dios. Pero el Señor Jesucristo les dice, esa no es la justicia perfecta, porque están haciendo justicia propia. Ustedes dan limosna y quieren que todo el mundo se dé cuenta. O sea, no lo están haciendo de corazón, lo están haciendo para ser vistos. Lo mismo pasa cuando están orando. Los judíos, para ser aptos para el cielo, agregaron muchas más normas a la ley dada por Dios. El cumplimiento estricto a esas normas que ellos aumentaron los haría ver más santos y más merecedores, únicos e inigualables del favor de Dios. Se hicieron legalistas, ponían la ley por encima de la misericordia, fallaron al propósito de Dios. Cuando nosotros hacemos hechos de justicia, como el perdón, pero sin misericordia, o por ser vistos, o por ser reconocidos, o porque nos toca, pero no de corazón, echando mano de esa misericordia, así como Dios tuvo misericordia conmigo, yo voy a tener misericordia con los que me ofenden. Estamos fallando al propósito de Dios. En cierta ocasión estaba Jesús paseando en sábado por entre unos sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Los fariseos, al verlo, dijeron a Jesús, mira, tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado. Jesús les contestó, ¿es que no habéis leído lo que hizo David cuando sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comió de los panes de la ofrenda, algo que no estaba permitido comer ni él ni sus compañeros, sino solamente los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley de Moisés que los sacerdotes no pecan aunque trabajen durante el sábado en el templo? Pues os digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Si hubierais entendido lo que significa aquello de yo no quiero que me ofrezcáis sacrificios, sino que seáis compasivos, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Hay otro ejemplo también de cuando él sanó a alguien en el día del sábado y los judíos se fueron contra él diciendo, pero tú no debes hacer eso. Entonces vemos cómo esa aparente justicia perfecta, esa justicia propia que ellos tenían, fallaba al propósito de Dios, porque no tenía misericordia y porque, como nos leía nuestra hermana Alejandra, ellos estaban haciendo esa justicia solo para ser vistos, para ser admirados, para ser reconocidos. La falta de perdón. ¿Por qué no pedimos perdón? ¿Será que pensamos, no lo perdono porque él es menos que yo? ¿Habrá orgullo en nuestro corazón? ¿O pensamos, no se lo merece?
Hagamos un ejercicio mental, mis hermanas. Si yo peco, o cuando yo peco, ¿qué quiero? Pues que nadie se entere. ¿Qué pasaba cuando éramos hijos? Que no se enterara nuestro papá de todas nuestras travesuras, ¿cierto? Y cuando pecamos de pronto contra nuestro esposo, contra alguien de la iglesia, contra nuestro prójimo, ¿qué queremos? Ojalá que nos entere. Y si se entera, pues bueno, que me perdone rápido, ¿cierto? Así hacemos también cuando ofendemos a Dios. Rapidito vamos y perdóname, Señor, y límpiame. Cuando nosotros necesitamos el perdón, corremos rápido a buscarlo y lo queremos ya. Pero cuando nosotros lo queremos, lo tenemos que ofrecer, ahí está el problema. O sea que aparte de todo, que no lo podemos perdonar, ya sea por las razones que dijimos, porque no se lo merece, porque es demasiado malo, bueno, las razones, nos gusta también divulgarlo, ¿cierto? Cuando yo soy el ofensor, que nadie se vaya a enterar, porque qué vergüenza y qué tal que no me perdone y tengo que dar muchas explicaciones. Pero cuando me ofenden a mí, yo voy y lo divulgo. ¿Por qué hacemos eso? Porque a través del chisme tenemos que divulgar las ofensas que me han hecho a mí. ¿Será que me quiero mostrar más justo como los judíos? ¿Más justos que los demás? Yo no peco, yo no ofendo tanto como esa persona me ha ofendido a mí. Los demás sí pecan demasiado. Mis faltas son pequeñas, pocas, a comparación de las que me han hecho a mí. Bueno, hay que dar el ejercicio y la pregunta. Vamos, hermanita Alejandra me va buscando Romanos 3:10. Listo, hermanita, empieza. Léalo, mi hermanito. Romanos 3:10. Bueno, entonces léalo, mi hermanita. Romanos 3:10. Amén. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Bueno, ¿qué pasó cuando los judíos se sentían muy justos y empezó a Cristo a decirles, no, 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 ustedes cumplen no matar, pero ustedes no perdonan, ustedes ofrecen ofrendas sin resolver sus asuntos de ofensas entre ustedes? Pues eso yo creo que los desanimó bastante, los desanimó. Lucas 6:27 al 37. Pero vosotros los que sois, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en la mejilla, presentadle también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Bastante fuerte. También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Si ellos prestaban a quienes les podían devolver, ¿habría un mérito ahí? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Vamos ahora sí a la justicia comparada.
Para entrar a la justicia comparada les voy a relatar una historia. La historia de Saúl, perdón, mis hermanas, y David. David estaba huyendo de Saúl, porque Saúl, a través de que el pueblo de Dios empezó a admirar a David porque era un grande guerrero de Dios, desarrolló Saúl en su corazón una envidia en contra de David. Entonces buscaba para matarle. Pues él de pronto diría, la gente lo quiere tanto, de pronto es ungido como rey, ¿y yo qué? Una de esas huidas, David estaba escondido en una cueva y Saúl entró a esa cueva a hacer sus necesidades. David, por detrás de Saúl, que era rey, le cortó un pedazo de su manto. Y cuando Saúl salió, David sale detrás y le muestra el pedazo del manto, haciéndole saber que él había podido matarle ahí y ya dejar de seguir huyendo y matarlo y ya haber acabado todo. Pero él no lo hizo. Primera de Samuel 24, 16 al 17. Ahí vamos a leer cuál fue la respuesta de Saúl a, a lo que David no quiso matarlo. Primera de Samuel 24, 16 al 17. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, de decirle, mire, yo pude matarte, pero no pude. Y aquí tengo la señal, tu manto, tu pedazo de manto. A Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. O sea, él lo estaba buscando para matarlo y él no lo mató. Entonces, esa fue la respuesta de Saúl. ¿Cuál fue la respuesta? Tú has sido más justo que yo porque no me has pagado con mal. La comparación se usa a menudo, mis hermanas, como un método para determinar la justicia propia. O sea, ¿qué tan justo soy yo? Pero la comparación nunca es un barómetro o una medida precisa, porque la justicia está siempre adherida a la norma de Dios. Por ejemplo, en este caso David quedó muy justo, claro, no mató el siervo de Dios, no mató al rey, quedó muy justo, quedó más justo que Saúl. Pero si tomamos esa justicia de David y la llevamos a la norma de no cometerás adulterio, ¿cómo queda la justicia de David? Queda falta, ¿cierto? Así que si tus acciones son mejores que las de los demás, siguen sin ser tan buenas como las de Dios. La comparación de pronto te alivia, pero también te engaña. También puede ser desalentador cuando sentimos que otros lo están haciendo mejor que nosotros. En cualquiera de los dos casos es inexacta y engañosa. Te verás más o menos que los otros, como esa canción secular que dice que no te compares con los demás, porque siempre te verás o más o menos que los otros. Si yo les dijera, denme un ejemplo práctico de esta justicia, ¿qué dirían mis hermanas con esa justicia comparada? ¿A dónde se ve mucho, mucho en el día a día esa justicia comparada? Con nuestros semejantes. Con justicia comparada se ve mucho con nuestros semejantes. Porque nosotros a veces hacemos acciones y creemos que por esas acciones nos tiene que ir bien. Y si hay algo que hacemos o que está pasando, decimos esto es injusto porque yo no hice esto es injusto porque no debía pasarme, esto es injusto porque yo doy más de lo que tengo que dar, ¿sí? Entonces, esa justicia que nosotros la comparamos, pues nos va a animar, nos va a desanimar, porque pues la justicia perfecta la tiene Dios. En algunos casos nosotros vamos a fallar, en otros casos pues vamos a ser engañados en nuestra propia justicia. Claro, es muy engañosa, porque si yo me comparo
con el que yo considero que es más pecador, no, yo estoy sobrada. Uy, no, yo gracias a Dios esos pecados tan terribles yo no los cometo. Y si yo me comparo a quien yo creo, no sé, un siervo de Dios, un gigante espiritual, entonces yo estaría en nada. Sería porrista de ese siervo de Dios. Ánimo, mi hermano, usted sí puede tener la ayuda idónea de los hijos perfectos. Yo nada, yo. Eso la palabra de Dios, las promesas de Dios son para ustedes, los ancianos de la iglesia, porque nosotros andamos graves, no podemos, ¿cierto? Entonces como que haríamos nulo también toda la obra de Cristo, toda la esperanza, el gozo en medio de la tribulación, lo haríamos nulo. Simplemente iríamos a culto a hacerle porras a los que consideramos que sí pueden. Y un ejemplo muy viciente todos los días, pasa mucho en los hogares, esa justicia comparada. Eso como cuando los niños se les manda, oye, pero ¿tú por qué respondiste mal? Que nos, pero Juliana hizo lo mismo ayer y usted no le dijo nada. ¿Por qué no hiciste el oficio? Ah, pero es que Juliano le tocaba ayer y antier tender la cama, usted no lo regañó, no lo hizo tender la cama, pero a mí sí. Entonces siempre estamos comparando la justicia. Eso se da mucho en las casas, ¿cierto? Los chicos se comparan mucho, pero ¿por qué me obligan a hacer esto a mí y a él no? ¿Cierto? O porque yo sí que tengo que hacer esto y la otra persona no. Entonces los chicos, los niños, los hijos se andan comparando mucho. Entonces esa justicia comparada no es engañosa porque si el que tiende la cama se va a comparar un día con el que nunca tiende la cama, pues va a seguir su ejemplo y nunca la va a tender, ¿cierto? Si el que es grosero, respondón, ¿cierto? Y el niño que no es y se compara, pero como Julanito sí responde feo, como Julanito sí le dice esto y lo otro. Entonces, pues el niño va a seguir ese mal ejemplo porque se está comparando y se está justificando su mal comportamiento. Entonces, esa justicia comparada la vemos mucho en casa. Lucas 18 del 9 al 14. Le voy a dar lectura, mis hermanos. Lucas 18 del 9 al 14. Parábola del fariseo y el publicano. Este es un ejemplo bíblico de cómo es la justicia comparada. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. ¿Sí? Ya se está comparando. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Oye, yo soy mejor, mira, ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano, pero el publicano está lejos. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Qué pasó aquí? Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano que estaba reconociendo su pecado, el que no se comparó con nadie. Este fue justificado, justificado. Ahí está la clave, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, mis hermanas, aquí está el ejemplo muy claro. Este hombre se creía muy justo y se comparaba. Y empezaba a hablar y a verse lo bello y lo hermoso que era, pero no podía reconocer su necesidad, porque se estaba comparando con alguien más pecador, por eso se creía más. Entonces, nosotros en la iglesia, cuando debemos ofrecer el perdón, que no nos importe si es un niño. A veces los padres también se les dificulta pedir perdón a sus hijos, que no se nos dificulta si es una persona nueva, ¿sí? Si yo le ofendí y me di cuenta o la persona me lo hace saber, yo debo ofrecer esa disculpa, ese perdón. Yo debo hablar con él. Y, y así es que nosotros debemos perdonar. Por último, mis hermanas, justicia atribuida.
la que vimos hoy bastante, ¿cierto? Vimos hartas citas. Esa justicia que es imputada. Mateo 18, 33 y 35. Mateo 18. Ya vimos que es la justicia imputada, ¿no, mis hermanas? Entonces mire lo que dice Dios. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La justicia de Dios que me es imputada por el mérito de Cristo me limpia de todo pecado, me libera para buenas obras, para andar en ellas. Es esa justicia la que nos capacita, la que nos ayuda, la que está ahí para sanar nuestras heridas, la que está ahí para escuchar nuestra aflicción, la que está ahí para nosotros remitir si hay que hacer un hecho de justicia, Dios lo va a hacer, mis hermanas. Entonces, ¿cómo podemos responder? ¿Cómo podemos perdonar? Creo que la justicia que vivimos por la palabra de Dios a la luz de la palabra de Dios en la cual nosotros podemos perdonar, ese cómo es la justicia atribuida, mis hermanas. Entonces, por hoy vamos a dejar aquí, mis hermanas, y vamos a estar despidiendo con una oración. Voy a estar orando, mis hermanas. Te damos gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo de estudio que nos permitiste tener, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado que no hay justo ni aún uno, que si nosotros hemos sido perdonados y hemos sido justificados es por la obra de Cristo en la cruz, y que esa misma obra debemos extenderla a nuestro prójimo, como leímos aquí en Lucas, que debemos amar a nuestros enemigos, Señor. Pero eso no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, con nuestros méritos propios. Esto lo hacemos a través de la obra transformadora de Cristo que hace en nuestros corazones, que dice que quitó toda esa maleza de pecado, quitó esa naturaleza pecaminosa y nos capacita a hacer el bien. Nos llenó, nos derramó de su Espíritu Santo, el cual dará el fruto en nuestra vida: amor, paz, perdón, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gracias, Señor, porque todo el mérito es tuyo, Señor, y la obra redentora, el 100% te pertenece a ti y es para ti, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando la libertad del perdón. Así como nosotros fuimos libres de esa deuda de pecado, nosotros también podemos hacer libres a nuestro prójimo de las deudas que tengan con nosotros, Señor. De la misma manera, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu amor es tan grande y tan hermoso que llegó a nuestro corazón. Nosotros lo podemos extender también. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu obra fue completa, perfecta, fiel y eterna. Te pido por cada una de mis hermanas, Señor, por cada una de sus peticiones personales, por su salud. Te pido, Señor, por cada uno de sus hogares, mi Padre Celestial, tú estés allí obrando a través del perdón, a través de tu palabra, a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Tú seas respaldando, Señor, esa obediencia, tú seas respaldando, Señor, aquellos que quieren seguirte y servirte, Señor, para que esa gracia se extienda a todos, como dice tu palabra. Con que uno crea, será salvo, tú y tu casa. Gracias, Señor, porque nosotros nos apegamos a esa fe, a ese Dios poderoso, misericordioso, que siempre está dispuesto para perdonarnos, para extender su gracia
que me perdonó ayer, su gracia que me perdona hoy y su gracia que me perdonará mañana. Gracias, mi amado Señor Jesús. Amén. Mis hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Bueno, amén, amén. Dios les guarde. Gracias, emperatriz, le bendiga. Amén, amén. Amén.